Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto a toda nuestra gente en diferentes partes de todo nuestro planeta donde nos escuchan, de Europa, África, en Asia, por ejemplo, tenemos gente preciosa que nos escucha allá en Vietnam, también en Japón, en Australia y por supuesto en el Medio Oriente, especialmente en Israel. Saludos muy especiales para ustedes en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Déjenme rápidamente compartir con ustedes esta palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5 dice: y dijo Yahweh, vete de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres a la Eres, tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación, y yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una brejat, una bendición. Y yo bendeciré a los que te bendigan, y a que te maldiga, maldeciré. Y bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Y partió Abraham, como le había dicho Yahweh, y fue Lot con él, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su Isha, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales había acumulado, como también los nefes, alma, algunos se traducen como los criados que había comprado, y que había adquirido en Harán. Y ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron en tierra de Canaán. El cristiano debe mirar más allá del horizonte. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes este 14 de junio de este 2023, ante todas las situaciones adversas que se están dando, sobre todo en un resurgimiento muy, pero muy fuerte del espíritu de la apostasía después de esta pandemia. No solamente es una apostasía que ha penetrado en los primeros 22 años a través del movimiento ultraliberal y esa teología bien liberal, o una teología más bien selectiva para sacar dinero. Pero después de la pandemia entró un espíritu en cierta forma también de apostasía, pero del movimiento extremo, del liberalismo al otro extremo, conocido como el movimiento cristiano ultralegalista. Y entre todos ellos están dando un pésimo y malísimo testimonio. Estaba este fin de semana que acaba de pasar, estuve en la ciudad de Cancún. Allí estuvimos, cada día vino un buen grupo precioso de pastores, pero me decían que ha vuelto a resurgir entre ellos el espíritu profundo de apostasía, pero en el caso de ellos del ultraliberalismo. Multitudes de pastores, predicadores jóvenes, tratando de buscar en ese señor de Guatemala, muy vinculado al Vaticano, pero también está el otro extremo en Centroamérica, que lo hablamos en uno de nuestros programas, en lo que hablábamos del fanatismo religioso, de predicadores jóvenes, muchachos jóvenes y todo, tratando de imitar a personas ultra extremistas, que son eminentemente vulgares, usan palabras de vulgaridad ¿cómo se puede decir? Usar palabras obscenas, feas, horribles contra nuestros cristianos del mundo o del lado femenino. Un ataque durísimo, amparándose supuestamente bajo la palabra santidad, pero no la santidad que habla la Biblia, sino la santidad que ellos quieren ver e imponer a la gente. Y allí eso se llama apostasía e imposiciones, que no es del Espíritu Santo
y que tampoco el Espíritu Santo va a utilizar su misma palabra para decir palabras obscenas. Recuerde, el Espíritu Santo es 3 veces santo. Y Pablo dice, ninguna palabra ociosa salga de vuestras bocas, y mucho menos cuando se está en el púlpito. Lamentablemente, estos dos movimientos se están, pero de una forma impresionante, creciendo después de esta pandemia, otra vez un resurgimiento fuertísimo, lo que indica que definitivamente estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Al verse los cristianos socavados, por un lado, ese movimiento ultraliberal, estamos preparando ya inclusive con un canal exclusivo que va a salir de YouTube, donde ya estaremos preparando temas contundentes, cortos, pero que van específicamente a preparar a nuestro pueblo a cómo estar persuadido frente a esta situación que se está dando en estos instantes. Entonces, ante esta situación, están los verdaderos cristianos, el remanente queda en esa situación, en medio de los dos fuegos, los ultraliberales que no hablan en lo más mínimo de santidad, no hablan en lo más mínimo del cielo, no hablan en lo más mínimo del infierno, sino que hablan de cómo ser exitosos, triunfadores, poderosos, los hombres, los que realmente no necesitan a Dios, sino que Dios necesita de ellos. Ese es el mensaje de estos ultras liberales, pero también está el otro, estos que ya dijimos, que no hay necesidad de repetirlo, donde utilizan los púlpitos para golpear, para desbaratar, para denigrar a las personas, especialmente a la parte femenina, a las hermanas de las iglesias, y utilizando palabras extremas y hasta vulgares o ofensivas. Ante esta situación, los verdaderos remanentes están en medio de ese dos fuegos. La pregunta es interesante, porque también en esto, mientras venía, alguien me preguntó y me dijo, pero hay algo interesante, que de momento está pasando que solamente en los primeros 20 años de este siglo XXI mirábamos una apostasía, pero de un solo lado. Pero en este momento la estamos viendo ya también al otro lado. Y le decía, exactamente sucedió así hace 2000 años, en la época del Señor Jesús, cuando crucificaron a Jesús. Fueron los dos grupos, los liberales y los ultra legalistas, conocidos como los fariseos, que entraron en acción, uno para matar a Jesús y luego para hacerle la vida imposible a los primeros seguidores de Jesús o Yeshua Nazareno. Es como que la historia, como el tema que siempre resalto, el pasado se está volviendo futuro de nuevo. Ante esta situación, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer el verdadero cristiano? Estos 3 pasos importantísimos que siguió el padre Abraham. Es muy importante que siempre analicemos eso. 1, por supuesto, debe de mantener su convicción total y absolutamente su fe en Cristo Jesús. Es decir, el cristiano no debe de irse por el apantallamiento, por este superhombre como el de Colombia, que la misma cadena CBS de Estados Unidos fue y le hizo un reportaje y descubrió que cuando ponía la Biblia en el piso y los 2 supuestos pastores que se cayeron, ni siquiera eran cristianos, eran actores. Y todo lo que sacó la CBS, y ante toda esta situación peligrosa de engaño, aquí es donde el cristiano tiene que poner su fe no en esos personajes que, aunque son apantallistas, que acarrean multitudes porque tienen financiaciones oscuras, superpoderosas económicamente, y que con eso apantallan. Cuidado, los cristianos deben de tener cuidado de no poner su mirada en esos elementos,
Su mirada en convicción de fe absoluta debe de ser única y exclusivamente al Señor Jesucristo, nuestro, el que nos redimió, el que nos salvó en la cruz del Calvario. A Él sea nada más nuestro blanco, solo Jesús, mirando al blanco que es Cristo Jesús, dijo el apóstol San Pablo. Y por supuesto, aprender de esos grandes hombres como el Padre de la Fe. Ese es el título que se le dio al Padre Abraham. Dice, una de las convicciones lindas en estos puntos que leímos es que esa fe de Abraham tuvo la habilidad para dirigir. Es decir, su fe fue probada, como está siendo probada en estos instantes, la de los verdaderos cristianos. Porque en este momento o se están yendo de un extremo ultralegalista, con gente que, como vimos, me decepcionó de ver predicadores jóvenes en el Centroamérica, específicamente Centroamérica y Chile, ver predicadores jóvenes imitando a estos predicadores extremistas que utilizan palabras vulgares, que utilizan palabras ofensivas, profundamente ofensivas o denigrantes, y que nuestros jóvenes predicadores estén tratando de imitar a esa gente es sumamente catastrófico y vergonzoso, terrible. Tienen que imitar a hombres grandes de la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, hombres como la fe del Padre Abraham. Y nuestra fe es probada, como lo está siendo probada ahorita en este momento a estos cristianos, porque unos se van al extremo de los legalistas o los otros se están yendo al extremo de los ultraliberales. La iglesia, el verdadero cristiano, tiene que pararse y detenerse ni con esto ni con el otro, sino siguiendo a Cristo nada más en nuestra convicción, en nuestra fe. Esa fe que le fue probada a Abraham, como la está siendo probada en este momento, la habilidad de Abraham para dirigir fue probada en 3 áreas de su fe. Número 1, fe para arriesgarse. Es decir, cuando tomamos la decisión de seguir única y exclusivamente las directrices del Señor, en este caso a través de su palabra, para los preparativos exclusivos que estamos haciendo de grabación, que nos estamos preparando en grande, vamos a hablar sobre el peligro de los profetas. Estoy hablando de un tema que ya pronto lo vamos a anunciar, el peligro, y que va a salir exclusivamente en eso ya específico para preparar a los cristianos. Fe para arriesgarse. Está siendo, así como fue probada el Padre Abraham, así la de los verdaderos cristianos está siendo probada. Dice, como hombre rico, él arriesgó todo para seguir a Dios. El cristiano consagrado está dispuesto a arriesgarlo todo por su fidelidad a Dios y aventurarse en lo desconocido. Ojo, cuando estoy diciendo eso, no quiero decir que usted vaya con estos manipuladores y le digan que el Espíritu Santo ha dicho que quienes se despojen con un cheque de 100,000, 200,000, decir, cuidado, eso ya es manipulación. Eso es totalmente manipulación. No estoy hablando de eso. Y no fue ese el caso del Padre Abraham, sino que él estaba en un lugar, en una comunidad que era completamente de impíos, pero que a él económicamente le estaba yendo súper bien. Y sin embargo, él tenía la opción, obedecer a Dios y arriesgar aquella posición económica fuertísima que tenía, o emprenderse a un futuro que al instante no se miraba seguro, pero que el Padre Abraham lo miraba en el horizonte. Esa parte, fe para arriesgarse. 2, fe para confiar. Abraham y Sara ya hacía mucho tiempo que habían sobrepasado la edad de procreación. Y esa fe de la palabra que Dios le había dado a ellos de promesa. La promesa que el Señor le había dado es que Dios le levantaría de entre ellos dos descendencia. Descendencia que es donde vendría nuestro precioso pueblo
de Israel. Ellos podían haber desechado. Había circunstancias profundas para dudar en aquel mandato. Sin embargo, ellos pusieron su total y absoluta confianza en la fe en el Señor. Nótese, en esta fe del Señor, en ningún momento Abraham fue manipulado por algún personaje ahí que le dijera que el Señor decía que tenía que depositar toda su riqueza para que Dios le diera hijo. No. Simplemente Abraham buscó la presencia de Dios, el Altísimo, a quien él amaba en lo más profundo. Y el Altísimo le prometió una bendición extraordinaria. Sencillamente, él puso esa confianza, esa fe en el horizonte. El cristiano consagrado no cree solamente en los hechos, sino que mediante la fe va más allá de los hechos. Es decir, caminar por fe, no pasos por fe. Qué lindo. Esa tercera parte, fe para rendirse. Abraham sabía que el sacrificio de su hijo arruinaría cualquier esperanza de que se cumpliera la promesa que lo señalaba como el futuro padre de muchas naciones. El cristiano consagrado está dispuesto a sacrificar todas las cosas preciosas para agradar a Dios. Es muy importante que como cristianos nosotros mantengamos esas convicciones profundas, aunque en algún momento las partes se pongan negativas. En este caso, la petición que Dios le hace al padre Abraham era sumamente fuertísima. Él ya era el padre por fin en su vejez, en los años de su vejez de él y su esposa Sara. Había venido Isaac. Era aquel niño que había traído gozo, alegría, había traído felicidad a ellos. Ahora este niño tenía 13 años. Ahora a sus 13 años, el primogénito heredero de todas las promesas. Ahora el Altísimo le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Esa fe probada. Esa fe que constantemente se nos está probando ahorita, este remanente. Sobre todo en estos momentos críticos en que estamos viendo esos dos bandos. O te vas con los ultralegalistas o te vas con los ultraliberales. Allí, en esa encrucijada, está nuestra fe. Está siendo probada como la del padre Abraham. Si el padre Abraham, hablando carnalmente, hubiera dicho, pero Señor, yo no puedo obedecer esta orden. Porque si yo obedezco esta orden de seguir adelante y entregar a mi propio hijo, entonces la gran promesa se perderá. No, sencillamente Abraham no cuestionó a Dios. Él sabía que si Dios le había dado en su plena vejez a su hijo Isaac, era poderoso para volvérselo a resucitar y dárselo de nuevo. Es exactamente uno de los temas también que estamos preparando ante la situación peligrosa que estamos viendo después de esta pospandemia. En esta pospandemia, al ver muchos cristianos que el Señor ya no vino, no llegó, retardó su promesa, es cuando ha entrado posiblemente ese enfriamiento por un lado y lo otro buscando los extremos. Y allí es el peligro de poner en peligro las bendiciones del Señor para tu vida eternal. Ese amado Padre que hizo posible el nacimiento de Isaac, pese que Abraham y Sara, su mujer, eran de edad avanzada, ese mismo es el que ahora le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pese a lo negativo que se podía ver esto, el padre Abraham puso su total y absoluta confianza. Como dije, él sabía que aquel que le había dado a su hijo era poderoso para volvérselo
a resucitar de nuevo. Es muy importante que como cristianos sepamos mantenernos firmes, contundentes y fieles en estos momentos contundentes de esta pospandemia y ante esta situación dificilísima que está pasando el cristianismo. Hablábamos desde Cancún, uno de los temas que está allí en nuestro Facebook, y en ese tema hablaba la crisis fuertísima que está pasando nuestro concilio, el concilio metodista de los metodistas unidos, de la situación gravísima desde el 2020 y la ruptura que ya se dio este mayo de este 2023, donde se dividieron dos grupos. El grupo que se va con los ultraliberales del movimiento LGTB y el grupo de los conservadores, que fueron la minoría, decidieron separarse. Como los otros son la mayoría, se quedaron con la bendición súper gigantesca que había acumulado el concilio metodista. Se quedaron ellos con ese dinero. Los hermanos conservadores, interesante, porque ellos les tocó quedarse como los hermanos de Esmirna. Hablaban porque era el templo donde estuvimos allí en Odessa, donde está el hermano Josué, el pastor anglosajón. Es parte de ese grupo que se tuvo que apartar. De 350 miembros anglosajones que tenía, solo le quedaron 91. El resto se fue con el otro lado. Es una situación delicadísima donde nuestra fe cristiana está siendo probada, como fue probada la del padre Abraham en esos 3 pasos. Pero en Génesis 13, 1 al 4, que no tenemos mucho tiempo para tocarlo, leemos cómo Abraham, cuando se le dio esa petición de Dios, lo que hizo fue regresar al altar y adoró al Señor. Aunque demostró seriedad respecto al llamamiento de Dios, evidenciando en su disposición para arriesgarse, también estaba consciente de su continua necesidad de Dios. A pesar de que Dios llama y nosotros decidimos obedecer, aún quizás necesitamos ocasiones regulares de refrigerio, de reafirmarnos o renovando así nuestro espíritu y ajustando a nuestras perspectivas. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y cuál es mi condición espiritual? Son preguntas que debe de hacerse. Y con ella mismo, definitivamente ir de nuevo al altar. Ir al altar, como lo hizo el padre Abraham. Era un momento tremendo. Abraham, Dios le dice, Abraham, vete al monte Moriah y ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, en sacrificio. Era un momento duro. Pero ¿cuál fue el paso del padre Abraham? No lamentarse, no poner en dudas, no cuestionar, como a veces nos pasa a los propios cristianos, que empezamos a cuestionar a nuestro propio Dios Todopoderoso. El padre Abraham no lo cuestionó. Sencillamente dice, se hizo un altar y adoró en ese altar y se metió en su presencia. El altar es simbólico. Allí en el Antiguo Testamento las personas reflexionaban acerca de Dios y dialogaban con Él y recibían su fortaleza para continuar en la tarea. En el altar Abraham podía ser franco y diáfano, abriéndose en consecuencia para recibir sustento de Dios. Sin adoración es difícil recordar lo que Dios desea e incluso mucho más difícil obedecer. Es importantísimo que en estos momentos difíciles que está pasando el cristianismo y donde nuestra fe está siendo probada en 3 áreas, deberíamos de volver al altar.
Por favor, cuando vayas a la iglesia, cristiano, cuando regreses a la iglesia, o si no, haz un altar en tu casa. ¿Por qué no volver a recordar aquellos tiempos de los 80, cuando existía el famoso culto familiar? E inclusive a los cristianos viejos que nos están escuchando, mayoritariamente centroamericanos, recordarán que allá en los 80, en cada hogar evangélico, había un altar. En una esquinita, en la sala de la casa, estaba una mesita, allí tenían un mantelito y allí tenían la Biblia. En ese lugar se arrodillaba la familia en las noches, junto con sus hijos, y exaltaban y glorificaban el nombre del Altísimo Dios Todopoderoso. Necesitamos. Esa práctica vino prácticamente desde nuestro padre Abraham. Fue él quien inició esa práctica allá, hace 4000 años. Dice, hizo su altar y se arrodilló y hablaba constantemente con el Altísimo. Yo le pregunto a ustedes, este día, ¿han dedicado ustedes un altar al Altísimo? ¿Les gustaría volver de nuevo en sus casas a tener un altar familiar? ¿Podrían reunirse de vez en cuando, aunque sea 2 o 3 veces por semana, en la sala de su casa? E inclusive decir, hijo o hija, si estás pasando porque en una de las iglesias que estás yendo se han vuelto ultra legalista o al otro extremo, entonces tenemos que pedir dirección al Altísimo Dios Todopoderoso. Orar, tomar decisiones contundentes como las que tomó el padre Abraham, en algunos casos decisiones dolorosas, pero todo para ver al Señor. Por eso la fe del cristiano siempre debe estar en el horizonte. Nunca debemos de perder de vista ese horizonte, viendo al Señor en todo y para todo, en nuestras profundas convicciones de fe. Ante esta situación, por favor, cristiano, mantengámonos firmes en la línea del medio, ni ultralegalista, ni liberales, sino en ese remanente especial donde ama la santidad, ama la venida de Cristo, ama a Jesús y el deseo de que las almas también se salven. Ese es el principio de todo cristiano, esos deseos profundos que debe de tener. No debe de perder de vista todos esos puntos que le dije. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él lo permite, estaré con ustedes la próxima semana. Dios me les bendiga.